Buenas noches, amados de Dios. Les bendiga a todos. Una vez más estoy aquí con ustedes porque como les escribí hace unas 2 horas más o menos, pues tuvo un error de audio. Ya cuando creo que en vivo no hubo ningún problema. Excúsame porque ya yo estaba para acostarme. En vivo no hubo ningún problema, pero después cuando el video sale grabado, pues hay un problema en el audio desde el minuto 20. El libro de Ezequiel 28 al 16, en el versículo 16, se nos habla de Satanás, el ángel caído, como una persona, dice que cuando él entonces por la multitud de sus maquinaciones, Satanás fue llenado de iniquidad, y que llenándose de iniquidad entonces llegó a pecar. Vamos a leerlo en el capítulo 28 de Ezequiel, en el versículo 16, sí, 28, 16, y dice la palabra de Dios: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. Visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Entonces, les decía que aquí Isaías, que entra en contacto con la gloria de Dios, dice que fue llevado al trono de la gloria de Dios. E Isaías allí, cuando se ve delante de la magnificencia de nuestro Creador, cuando se ve delante de la santidad de nuestro Dios, dice la palabra que él se vio como lo que él era, un hombre lleno de inmundicia, lleno de pecado. Y entonces Dios
pues ordena a uno de los ángeles, de los serafines que allí estaban con él. Serafines es una tipología de ángeles. Estos ángeles, la Biblia nos dice que tienen 6 alas. Ya les había dicho anteriormente que si era su gusto, pues podríamos más adelante hacer un estudio sobre angelología, donde podríamos ver los diferentes tipos de ángeles. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos. Bueno, pues entonces en esto que nos ocupa, aquí dice la palabra de Dios que Jeremías, cuando entra en contacto con la gloria de Dios, no le queda otra que reconocerse como realmente él era. Y dice la palabra que entonces Dios ordena que se tome un carbón encendido y que se pase por sus labios, y él viene le viene quitada su iniquidad, le viene limpiada su iniquidad, y esta maldad de Jeremías viene extirpada como fuera un cáncer, le viene extirpada la malvadía. Jeremías declara su indignidad, y esta le viene extirpada la culpa, y su pecado fue limpio. Entonces claramente aquí la Biblia hace una diferencia entre pecado e iniquidad. Y ay, Dios mío. Aquí claramente este versículo nos enseña que la iniquidad y el pecado están manejadas en 2 formas distintas en la palabra de Dios. Luego de esto, entonces fuimos a ver cuál es la diferencia entre el pecado y la iniquidad. Y vamos al Salmo 32. Y en el Salmo 32 vamos a leer lo que escribió David, el rey David, sobre vamos a leerlo porque yo les había hecho un recuento del Salmo 32. En este Salmo 32 nosotros vamos a leer lo siguiente. Vamos a leerlo completamente porque fue muy instructivo. Yo había elegido solo un versículo, el versículo 5, pero después lo leímos todos los versículos. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es una palabra muy clave para que nosotros podamos entender de qué se trata la iniquidad. Y rápidamente, pues, la iniquidad se refiere al carácter detrás de la acción. Y aquí en el Salmo 32, en el versículo 5, leemos que realmente la iniquidad y el pecado son 2 cosas totalmente diferentes. Otra definición de iniquidad es como el carácter de un individuo que tiene un giro de perversión. O sea, es como ya les había explicado antes, una persona que recurrentemente cae en el mismo pecado. Entonces, es una persona que tiene en su carácter un giro de perversión o una inclinación hacia un pecado en específico, o hacia el pecado, ¿no? El pecado es siempre uno, pero hay personas que son más tentados en unas áreas más que en otras. Entonces, el pecado es una desviación de perversión hacia un determinado pecado. Eso es la iniquidad. Y aunque la iniquidad incluye la idea del pecado, implica mucho más que el pecado mismo. O sea, se refiere a la naturaleza misma del pecado. Porque la iniquidad es el carácter del pecado. La iniquidad es la fuente de donde deriva todo lo que nos induce al pecado. En otras palabras, la iniquidad es una adicción al pecado. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la Biblia así lo trata de forma diferente. Y aquí en el libro de Salmos vemos a David,
que hace una afirmación muy, muy interesante de lo que estamos hablando con respecto a la iniquidad. Él dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, la iniquidad va más allá de pecar. Yo puedo caer en un pecado, pero cuando, por ejemplo, yo les ponía un ejemplo y les decía, en mi caso, por ejemplo, que estoy siempre en las redes, bueno, generalmente con las redes sociales, yo puedo recibir un link que me lleva, cuando lo abro, a ver una página pornográfica. Bueno, pues yo no lo estoy buscando, entro en contacto con esta página pornográfica y nada, pues ahí me entretengo mirando, ¿no? Pero es algo, ay Señor, perdóname, no quería ver eso, pero ahí me quedo. Al día siguiente recibo otro link que me lleva a una página pornográfica y ahí voy otra vez recibo el link y así sucesivamente. Miren, llegará un momento en el que no será necesario recibir un link para entonces yo ir a buscar lo que ya he estado practicando. Por eso la palabra dice que Satanás, por la multitud de contrataciones, se llenó de iniquidad. O sea, la iniquidad es lo que me impulsa a mí a pecar. La iniquidad es lo que es la fuente misma del pecado. Eso es lo que a nosotros nos empuja al pecado. Hay personas que tienen un problema de iniquidad con la ludopatía, que es la adicción a las apuestas, al juego. Algunos con la pornografía, otros simplemente con la manía de fama. Y muchas otras áreas en las que el enemigo pues nos ataca. Entonces aquí David hace una diferencia muy marcada sobre lo que es transgresión, iniquidad y pecado. Él dice, mi pecado te declaré. O sea, yo confesé mi pecado y no te encubrí la iniquidad, mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, no solamente que perdonó mi pecado, sino que perdonó la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, que eso quede bien claro, la iniquidad y el pecado son dos cosas que van de la mano, sí, pero la iniquidad es algo mucho más profundo, que no solamente el pecar, porque yo puedo ser tentada y pecar, pero cuando viene la tentación nueva vez puedo identificarla y ahí terminó, no, yo no voy a caer en esto. Entonces es cuando la iniquidad está cancelada, pero el hábito de pecar me va a llevar a que a un cierto punto yo misma, mi cuerpo, mis pasiones me van a llevar a buscar cometer ese pecado una y otra vez. Entonces aquí yo había señalado que cuando nosotros somos tentados y caemos recurrentemente, llegaremos a un punto en donde no necesitaremos más la tentación para pecar. ¿Por qué? Porque el pecado se ha transformado en iniquidad. Y también les decía que en el capítulo 64 de Isaías, versículos 6 y 7, la palabra de Dios nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amén. Entonces aquí estos dos versículos nos hablan de que cuando las personas tienen iniquidad en sus vidas, ya no están en control de su propio destino. Y aquí Dios habla al pueblo de Israel y les dice que advierte a Israel que se aparte de su pecado para que su iniquidad no se convierta en piedra de tropiezo para ellos. Cuando nosotros estamos llenos de iniquidad, ya perdemos el control de nuestra propia vida, el control de lo que nosotros queremos, de lo que queremos hacer, porque esa iniquidad, esa maldad intrínseca en nosotros nos gobierna, nos domina y nos lleva continuamente, de continuo, dice la palabra, a hacer el mal. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 18,
Gloria a Dios. Ezequiel 18, versículos 30 y 31, dice la palabra: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces Dios nos dice que tenemos que apartarnos de la iniquidad, que tenemos que limpiarnos de toda iniquidad. Y les hablaba, vamos a ver, este otro ejemplo que les ponía con respecto a esto, de Simón el Mago, que cuando nosotros estamos llenos de iniquidad ya no tenemos control de nuestras vidas. Y en el versículo 8, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que ya habíamos compartido sobre esta lectura, se nos narra la historia de este Simón el Mago, el cual era una persona que se ganaba la vida practicando las artes mágicas en su pueblo, ahí donde él vivía. Entonces él entra en contacto con uno de los discípulos de Jesús, escucha el evangelio y él viene, se convierte al evangelio, se bautiza y viene a formar parte de los discípulos de Cristo, del pueblo de Dios, y estuvo ahí involucrado en digamos, en la obra del evangelio, ¿no? De la iglesia. Y él, estando en contacto con los hermanos, pues él queda impresionado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de los milagros y prodigios que hacían los discípulos a través del Espíritu Santo. En secreto, de que las personas no sepan las luchas que estamos haciendo, los pecados en los que estoy cayendo, que no conozcan mis debilidades, porque es vergonzoso para nosotros. Y en el libro de Job, en el capítulo 31 de Job, sí, Job, tú mismo, en 31 de Job, en el versículo 33, vamos a leer que también aquí este varón de Dios tuvo un pequeño problemita. Vamos a ver, Job 31 y 33. Dice la palabra. Gloria a Dios. Job 31. Job 31, versículo 33. En la hora, amados.
Tenemos esta iniquidad que continúa operando en nuestras vidas y no permitimos que la iniquidad salga de nuestras vidas por la vergüenza de ser expuestos. Entonces dice aquí Job algo muy importante, dice, tuve y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé. Y en el Salmo 32 que hemos leído de David, él dice también lo mismo, callé, pero esto lo quiero dejar más adelante. Entonces, aquí claramente Job confiesa que encubrió su pecado, ocultando su iniquidad en su seno, e incluso compara su encubrimiento, y él lo hace más adelante, con la vergüenza que experimentó Adán cuando quiso encubrir el pecado de él a Dios, no, su pecado de desobediencia. Pero las personas ocultan su iniquidad por miedo al rechazo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de tratar con la iniquidad? Bueno, pues una de las primeras cosas que debemos hacer es confesar nuestra iniquidad, confesar esas debilidades que nos llevan a continuamente caer en pecado o muchas veces caer en el mismo pecado. Entonces, es importante que confieses, es importante que hables con alguien, con un pastor, con un sacerdote, con un amigo, con una amiga, con una hermana en Cristo, con alguien. Tienes que confesarlo, porque cuando confiesas, lo sacas de ti y Satanás no tiene más poder legal, sobre ti con ese pecado. Es importante que tengas que confesar, reconocer que este pecado o esa adicción te está llevando a continuamente estar en pecado. Entonces, después tienes que entender que Jesús murió por la iniquidad por la iniquidad que está dentro de nosotros. Eso no es algo de que avergonzarse, es algo de que tenemos que limpiarnos. Cristo murió por esto. En Isaías 53, vamos a leer del 4 hasta el 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice la palabra, fue por nuestras rebeliones. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces no hay de qué avergonzarse. Si tienes un problema con un pecado recurrente, con algo que te lleva siempre al mismo pecado, mira, básicamente la iniquidad te lleva al pecado, y eso lo conocemos como adicciones. Puede ser al juego, a las drogas, al alcohol, a la mentira, a las pasiones desordenadas, a la inmoralidad sexual. Iniquidad. Las tres cosas están aquí en este salmo y se ven separadas, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Se acuerdan? También Job habló de lo mismo.
yo callé. Entonces aquí les quiero poner en contexto de este Salmo 32. Aquí David escribió este salmo en el transcurso en que él pues había pecado con Betsabé. ¿Se acuerdan? David pues cometió pecado de adulterio y con esta mujer que queda embarazada, y entonces él manda a buscar al marido de esta mujer para que se acueste con su mujer porque él quiere que él crea que ese niño es de él, para que nadie se entere, ¿verdad?, de lo que él había hecho. Y ese querer esconder el pecado el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad este verano. ¿Sabe lo que eso significa? Que ese hombre no podía dormir, su conciencia no le permitía el descanso. De día y de noche, eso estaba ahí calcomiéndole dentro. Dice que se volvió su verdor como sequedad este verano, se envejeció, se puso viejo, le apagan el hacho a David, le quitan el brillo, se volvió seco, se amargó, porque eso hace la iniquidad de nuestras vidas, eso hace el pecado de nuestras vidas. Entonces dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahora hemos comenzado un nuevo estudio que se llama El Tribunal del Cielo. Y antes de entrar en el tema del Tribunal del Cielo, es bueno que ustedes conozcan todas estas cosas que hemos estado hablando. Ayer comenzamos con este estudio y estuvimos hablando sobre los libros en el cielo. Y la base para esto la encontrábamos en Daniel. Aquí se lo leo.
Daniel capítulo 7 versículo 10, donde la palabra de Dios nos dice que se sentó el juez y que los libros fueron abiertos. Vamos a leerlo específicamente, dice la palabra. Daniel 7 versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los cosas diferentes. Entonces, quedamos en que mañana vamos a continuar con este tema, pero ya vamos a ver, hoy aprendimos lo que es la iniquidad y cómo opera la iniquidad en nuestras vidas y cómo realmente son cosas diferentes. Entonces, una vez que ya hemos reconocido la iniquidad, el verso que habíamos usado hoy se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, perdón, sí, Éxodo 34, gloria a Dios, Éxodo 34, 7, que dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ese fue nuestro versículo base en el que estamos trabajando, estamos estudiando todo esto de el tribunal del cielo. Entonces, en base a este versículo, nosotros hemos visto que la iniquidad, la transgresión y el pecado en la palabra de Dios vienen tratados de formas diferentes. Y que no solo esto, y es lo que vamos a hablar mañana. Vamos a hablar sobre la parte que dice que Dios visita la iniquidad. Habíamos también afirmado que Dios no dice la palabra que visita el pecado y que no visita la transgresión. La palabra dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y habíamos hablado de que muchas personas pues retienen que estos versículos, siendo que están en el Antiguo Testamento, pues están desfasados y que no nos tocan porque porque son del Antiguo Testamento, fueron palabras dadas al pueblo de Israel y que no nos tocan. Pero en el Éxodo 20, cuando se nos habla de los 10 mandamientos que aún están vigentes hasta hoy, también Dios nos dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y lo leemos acá. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora bien, aquí no dice iniquidad, pero recuerden no, ya en el video precedente a este, pues les hablaba sobre la definición de iniquidad. Aquí, como ya les dije, estoy recuperando los 20 minutos que perdí
con el video que no se escucha. Ustedes pueden ir a comprobarlo, pero ya visto para hacerles así, pues había dicho que la iniquidad venía de la palabra iniquitas o iniquitatis en latín, y que sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia e ignominia. Entonces, cuando encontramos la palabra maldad en la palabra de Dios, estamos hablando de iniquidad, porque son sinónimos. ¿Ok? Entonces, en base a eso del versículo que hemos leído, hoy hemos aprendido qué es la iniquidad. Es una perversión, es una perversión, una distorsión de perversión en el carácter de los hombres. Es algo que cuando se arraiga está dentro de nosotros y nos lleva continuamente a querer a practicar un determinado pecado. Quién de una parte, quién de una otra, pero todos nosotros tenemos que confesar nuestra iniquidad. Y les hablaba y les decía que sí, es verdad que Cristo murió en la cruz y que perdonó nuestros pecados. Sí, la salvación es automática en la cruz. Usted aceptó a Cristo, usted se arrepintió, entonces usted es salvo. La salvación es automática. Pero hay promesas en la palabra de Dios que nosotros no son automáticas, que nosotros tenemos que conocerlas y saber que hay poderes legales que Satanás tiene en contra de nosotros, porque él es el acusador. Entonces, claramente ya les dije que esto es un paso a paso. Ya hemos visto la iniquidad, hemos visto el pecado, hemos visto la transgresión y hemos visto que sí hay libros donde está recogida toda nuestra historia. Y les hablaba hoy, y con esto ya concluyo, pues le hablaba del Salmo 139, donde David pues nos hablaba sobre, en el 139, versículo 16, dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Y en los siguientes versículos él continúa hablando de los mandamientos de Dios, que sus palabras, cuánto son preciosas para él, cuán grande es la suma de ellos. Dice: si los enumero, te multiplican. ¿De dónde pues el Señor me llevó a estudiar todas estas cosas? Y que esto había cambiado mi vida completamente. Había cambiado aún mi visión de lo que es el cristianismo. Me llevó a tener una intimidad mucho más profunda con mi Dios, con mi Padre, a conocer a mi Padre. Entonces yo les invito a ver el primer video de esta serie de El Tribunal del Cielo, para que ustedes se entren en contexto. Les pido excusa porque es como si ustedes de repente se encontraran en algo que muchos estaban diciendo: ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.
Mañana, Dios mediante, estaré compartiendo con ustedes otro video donde vamos a hablar sobre el efecto de la iniquidad, no solamente en mi vida, porque eso ya lo hemos visto hoy, sino que esa iniquidad, dice la palabra, que Dios la visita hasta nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea que todo lo que yo hago hoy va a tener un efecto en la vida de mis hijos y aún más en la vida de los hijos de mis hijos y hasta mi tercera y cuarta generación. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos un abogado. Sí, hay un acusador, hay un fiscal que nos acusa de día y de noche, pero también tenemos un abogado. ¿Y saben qué? También tenemos un juez. Que si bien es cierto, un juez no puede sustraerse a su propia justicia, pero Él es un Dios justo. Él es un Dios justo. Entonces tenemos a un acusador, pero también tenemos un abogado. ¿Y saben qué? Tenemos la palabra de Dios, que es la que saca la cara por nosotros. Entonces mañana, Dios mediante, vamos a aprender otra vez más de estas herramientas para que nosotros podamos pelear nuestras batallas y podamos llevar nuestra causa a la corte del cielo. Amén. Así es que Dios le bendiga a todos. Hacemos una oración para que el Señor pues selle esta palabra en el corazón de ustedes. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, te doy gracias, Señor, por la disposición de mis amados, de mis amigos que me ven en este momento. Padre, bendíceles, guárdales, protégeles. Oh Señor mío, que tu palabra, que no cae al vacío, sino que ella cumple el efecto por el cual es mandada, Señor eterno, pueda cumplir la obra para la cual tú la has preparado. Permite, Señor, que el corazón de ellos esté listo y preparado para recibir esta semilla que pueda dar buenos frutos de arrepentimiento en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, redarguye las vidas. Oh Padre mío, en estos momentos tan difíciles, provee toda necesidad, cada necesidad, Señor mío, pero sobre todo que la luz de tu evangelio resplandezca sobre ellos. La palabra de Dios dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Que ellos puedan entender, Señor, la prioridad de buscar tu rostro, la prioridad de buscarte, Señor, fin que tú puedes ser hallado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, amado, porque me has prestado los oídos de estos tus amados, de estos por los cuales tu Hijo murió en la cruz del Calvario. Padre, haz, Señor, que esta palabra pueda dar frutos en ellos. Permíteme, Señor, continuar a bendecirles a ellos con lo que tú me has bendecido. Continuar a dar por gracia lo que por gracia yo he recibido de ti. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por todo obstáculo, porque solamente haces esta batalla mucho más, Señor. Me da mucha más firmeza para poder mantenerme en lo que tú me has mandado. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Amados de Dios, fue un placer. Dios le bendiga a todos. Que tengan una hermosa noche de sueño. Les saludo, les abrazo a la distancia y que el Señor pues les bendiga y les guarde. La Biblia dice que yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Si Él es tu sustento, si Él es quien está contigo, nadie puede estar contra ti. El Señor te bendiga. Y no solo, yo no deseo solamente bendiciones económicas. La mayor bendición que tú puedes recibir es la salvación. Así es que si tú no conoces a Jesús, si tú no has entregado tu vida a Jesús, es el momento, porque los tiempos se hacen cortos y se hacen muy peligrosos y serán aún mucho más difíciles. Pero sabes que con Él estamos seguros y con Él tenemos paz en medio de toda esta tormenta, en medio de todas estas cosas, de esta ansiedad, que la gente está ansioso. Nosotros tenemos paz porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios es fiel. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Pero aún así,
Él continúa siendo fiel. Aun cuando los templos están cerrados, la iglesia que somos nosotros, continuamos a anunciar la palabra del Evangelio, porque eso es vida eterna. Eso es lo que nos va a dar vida eterna. Sí, los problemas, la falta, las carencias, todo eso sí está bien, pero ¿saben qué? En Cristo estamos seguros. No que no tenemos problemas, claro que sí, pero no nos afanamos, no nos preocupamos, porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque nos amó al extremo, hasta dar su vida, hasta dar lo mejor que tenía, dar su Hijo por nosotros. Y si Él lo hizo allá, Él lo va a hacer de nuevo. Él lo hará de nuevo, claro. Él tiene cuidado de nosotros. Así es que, amados, Dios les bendiga a todos. Buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Espero contar con su atención. Igual los videos están ahí grabados para quien quiera escucharlo, que el Señor, si te mueve, pues si te habla el corazón, pues que tú los escuches desde el principio. He comenzado con arrepentimiento, con conversión, bautismos, dones del Espíritu Santo. Hicimos una serie sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Son herramientas importantes. Es bueno que tú las conozcas porque son las que te van a dar las herramientas para tú batallar en tu diario vivir, para tú poder vencer todas esas pruebas, todas esas cosas que nos llevan continuamente a estar alejados de Dios. Entonces, Dios te bendiga, amado, que tengas una excelente noche.